Mi nombre es Juan Travnik, soy miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y en esta serie de videos, entrevistas con participantes del Premio Trabuco edición 2019, otros soportes, voy a tener el gusto de presentar a Pablo Lapadula y a compartir con él algunas reflexiones, algunos comentarios sobre su trabajo y sobre la obra que presentó en este salón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, Juan, muchas gracias por la posibilidad de la entrevista. La verdad que es un placer, también un privilegio haber participado del Premio Trabuco a Nuevos Soportes y estar de alguna forma exhibiéndolo en la Fundación CLEM, ¿sí? En la Academia Nacional de Bellas Artes. La verdad que es un orgullo y estoy muy agradecido. Y gracias por esta entrevista. No, no, al contrario, y esperemos que pronto podamos ver la muestra que solo pudo tener una pequeña visita de 2 días, porque se inauguró y prácticamente enseguida, creo que fueron solo un par de días, Sí, luego arrancó el confinamiento, así que sí, tuvimos que lamentablemente cerrarla. Está aguardando recibir visitantes todavía la muestra. sí. Pablo, antes de empezar con nuestro tema, ¿me podés contar qué es ese fondo que me llama tanto la atención? Este fondo que está acá, estoy en realidad en el túnel del tiempo. El Zoom nos permite ir ¿Dónde al estás? túnel del tiempo. Yo estoy en el 1700, ¿sí? Y estoy adentro de un grabado del Conde de Clarac, que es uno de, digamos, es uno de los filósofos naturales que registra por primera vez la selva subtropical brasilera de Sudamérica. Y hace un grabado, ¿sí? Que como podés ver acá, que va a ser arquetípico, ¿sí? Va a ser como la imagen, ¿sí? Arquetípica de lo que será el continente sudamericano salvaje, esa selva rainforest, como lo llaman los europeos y los norteamericanos, y esta va a ser la imagen Claro. escudo de ese rainforest. Y acá se ven dos personas, ¿sí? Que son dos habitantes ¿Sí? de la selva, que están desnudos. ¿Sí? Y esta es la imagen entonces que los europeos van a comprar de alguna forma para justificar que este continente es un continente salvaje y que es digno de venir a ser urbanizado y civilizado. Por eso me gusta usar el fondo en estas... Es realmente muy atractivo, ¿no? Es Muy bello, es atractivo, bello. sí, Y sí. tiene tal poder que cuando yo empecé a hacer viajes a la selva amazónica y a las selvas que me encantan, hasta que no me encontraba con esta imagen, tenía la sensación de que no había estado en la selva. Qué Ese era bueno eso. el efecto de colonialismo cultural de las imágenes. Perdón, me fui un poco para otro lado, pero No, pero es tal cual, ¿no? Es interesante cómo las imágenes muchas veces vienen a ratificar con su presencia. Cuando uno va a un lugar, busca esa imagen para confirmar que está en el lugar. Una exacto. situación realmente extraña que pasa muchas veces con lugares en donde uno ya tiene instalada la imagen de una manera tan poderosa. Exacto. Para mí era muy arquetípico. Yo iba caminando por pequeños arroyos en la selva y hasta que no me encontraba con el tronco cruzando el arroyo, ¿sí? Y la liana y la palmera acá, hasta que no tenía esos clichés, no había estado en la selva. Pero esto me di cuenta después, Impresionante. al ver este Claro, grabado, muchos años después. claro. Muchos años después. Pero bueno, Pablo, esa es la historia. eh, me encantaría si nos puedes dar un pantallazo sobre tu universo, porque una de las cosas que más me atrajo de tu trabajo y de tu obra en general, a la que realmente no he frecuentado mucho, pero lo poco que vi siempre me atrajeron varias cosas. Pero la primera es esta síntesis que lográs entre estas dos disciplinas con las que te has movido. Tus estudios en biología y tu desempeño como artista visual. Sí, bueno, Contanos un poco y gracias. mostranos algunas imágenes que puedan de algún modo... Mira, vamos a ir a las imágenes, porque estamos en el campo de las artes visuales y De no de las la imágenes. ciencia. Entonces vamos a lo que nos convoca, que son las imágenes. El- no te asustes, hay ciento y pico de imágenes, no las vamos a ver todas. Comparto acá, decime si se ve bien. ¿Sí? Sí, ¿Sí? la veo Bueno, yo bien. trabajo con
digamos, al igual que con la misma lógica, digamos, de laboratorio, para cada pregunta que uno le hace al entorno natural, busca la técnica o el encuadre adecuado. Hablo de encuadre porque vos sos un maestro de la fotografía, entonces te voy a aprovechar en ese sentido. Entonces, bueno, yo trabajo varios dispositivos, varios lenguajes, acorde a la pregunta. ¿Cómo se forma el universo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la cosmología en la cual uno está parado? Bueno, a través de una mirada subjetiva, yo utilizo los dispositivos que llamamos mesas biológicas, yo llamo mesa biológica, o gabinete de curiosidades, si nos vamos a 1600, 1500, ¿sí? O una vitrina, ¿sí? De objetos biológicos. En estos gabinetes, que esta es un poco la antesala de la instalación de teatro científico, ¿sí? Que ahora ya vamos a ver, que tiene diferencias en el dispositivo expositivo. Esto es una mesa de acción, podría ser una mesa de laboratorio, una mesa de estudio fotográfico, donde uno edita, ¿sí? Una mesa de trabajo, más que de contemplación, una mesa de trabajo. El teatro científico directamente no es una mesa, es un teatro porque pretende ser una réplica en miniatura de la realidad. Está anclado en el piso y uno puede circularlo y meterse adentro. ¿Sí? La academia nos dejaron, nos sacamos los zapatos y caminamos adentro y movemos e interactuamos las piezas. Un verdadero teatro. Esta es una de las formas. El otro dispositivo que yo trabajo es el humo, el dibujo con humo, y en este caso uso el humo como el hombre de las cavernas para registrar fenómenos biológicos. ¿Sí? A mí lo que me interesa como biólogo, más allá del término académico, es decir, el científico biológico, biólogo es la persona que estudia el mundo natural. Y acá, desde el campo de las bellas artes, en la academia frente a vos, yo soy una persona que estudia el mundo natural, pero con el lenguaje de las artes visuales, indagando estéticamente y perceptivamente, ¿sí? Cómo es la naturaleza. Y a través del calco de esta hoja sobre humo, ¿sí? Yo le pregunto, digamos, a la hoja, ¿quién sos vos? O mejor dicho, ¿qué me pasa a mí perceptivamente ante esta hoja? Y acá empiezo a investigar cómo la forma de representar al otro, de fijar al otro diferente, ¿sí? Viene profundamente determinada por la técnica que yo voy a utilizar. Y no depende tanto de la pequeña hoja pobre, que ya no tiene nada que ver cómo era ella, verde en su lugar de origen, ¿sí? La hoja es a partir de cómo yo le interrogo. Esa es una pregunta filosófica. ¿Sí? Muchos paralelismos, digo, con el trabajo de los fotogramas, ¿no? Que de Es, alguna manera con material sensible trabajan registrando esa característica, ese característico perfil o esas transparencias u opacidades de los materiales que colocas arriba. Exacto, exacto. Nombrás el fotograma, yo tuve un comienzo en fotografía, tengo el laboratorio de fotografía, la ampliadora, y en la ampliadora mi viaje fotográfico es a través del fotograma, de la investigación en la sombra, ¿no? Fundamentalmente la fotografía Claro. entendida como una sombra y como una forma de poner en evidencia un objeto, ¿sí? Pero que ya deja de ser el objeto mismo, ¿no? Pasa a ser el objeto de nuestro universo subjetivo. Esta es una pintura de humo, hecha con humo, ¿sí? El humo que desprende una vela sobre papel, trabajo en forma vertical, el humo va para arriba, entonces yo estoy como una especie de hombre de las cavernas, trabajando en la oscuridad con las velas, y nuevamente es una pintura que a mí me remite, más que la pintura, me remite al lenguaje fotográfico, al fotograma, y me remite inconscientemente, como por evolución convergente, anacrónicamente al 1900, a las vanguardias, ¿sí? De principios del siglo XX, donde tenían una estética, digamos, acá aparece una estética, me interesa el anacronismo, la pervivencia de la imagen, como llaman algunos filósofos contemporáneos, como va apareciendo esto. El otro tipo de universo, bueno, acá es un detalle, digamos, de este otro universo visual, esta es una mesa biológica, y nuevamente lo mismo, esto va a pasar, esto es una técnica, digamos, una articulación que yo voy a usar en el teatro científico, que es combinar, ¿sí? Piezas recolectadas en el campo natural, ¿sí? Como puede ser un coral rojo, una araña recolectada en el Amazonas, un pedazo ¿cómo es? De cardón del norte de la Argentina, un dibujo de humo, una caja de Petri con material biológico, dibujos sobre vidrio, estos son dibujos hechos con tiralínea, el viejo tiralíneas, Claro. cargado con acrílico, todo lo que se ve acá está hecho con la mano, es low tech, ¿sí? Yo como científico trabajando con alta tecnología en laboratorio, cuando voy al taller, ¿sí? Resuelvo la problemática con lo que tengo en mi metro cuadrado alrededor, como dice Marcelo Pombo, y todo está hecho con la artesanía de la mano,
un poco para jugar un poco esta idea de que la construcción de la imagen, el pensamiento, no depende de la tecnología, sino más de las ideas, y si se nos apagan la luz, nos cortan la electricidad, podemos seguir haciendo arte y ciencia con los elementos mínimos, aunque volvamos al paleolítico. Bueno, este es un poco el universo visual, ¿sí? Y finalmente, tal vez ya con esta imagen podemos redondear la idea. Esta es una pintura hecha con humo, y nuevamente aparece una geometría dura, pero yo no soy un artista que me considere que reflexione sobre la geometría por la geometría en sí misma, ¿sí? Tampoco reflexiono sobre el arte por el arte en sí mismo. Hago uso de las cosas. Y acá yo me tropecé con la geometría, y como lo hablábamos tal vez en las reuniones previas, la geometría que aflora inconscientemente, ¿sí? Tal vez por la información racional de 30 años del científico, vivir en una sociedad cientificista, todo lo termino anclando inconscientemente en un eje de X, Y, Z, y creo que es lo que acá apareció. Partiendo del trazo del humo totalmente informal, llega una geometría con una perspectiva casi fotográfica. Y bueno. Claro, porque de vuelta está presente esa perspectiva central propia de la cámara oscura, ¿no? Exacto. Que en el mundo real, digamos, como biólogo, yo te diría que esto jamás sucede, ¿no? Esto jamás sucede. Esto es una síntesis, un modo de ver el mundo, ¿no? Es un modo de ver el mundo que me gusta llamarlo la mirada instrumentalizada, ¿no? Vos a través de la fotografía, acá en este caso a través de una vela, o la instrumentalización conceptual que uno tiene en la cabeza para ver el mundo, que es la que va a traccionar después la instrumentalización Bueno, mecánica. y yendo a teatro científico, Sí. Dejo de compartir esto, ¿te parece? ah, dale. Eh, Ahí está. yendo a teatro científico, que es la obra con la que participaste en el premio Trabuco de este 2019, vos sabés que hubo varias cosas que me llamaron particularmente la atención. Una es la cuestión de esta mezcla, como te decía antes, entre el mundo de la biología y el mundo de las artes visuales. Eh, lo otro es también tu uso en el espacio de la instalación. Me pareció casi como un trabajo site-specific, o sea, si bien yo sé que no lo era originalmente, parece como que terminó siendo o adaptándose a ese espacio y funciona realmente de ese modo, ¿no? Sí, para mí fue un desafío. Originalmente iba a trabajar sobre la pared, ¿sí? Con proyecciones de sombras a la pared, y eso dialogando con una mesa biológica que iba a estar como muy cerquita de la pared, tal vez, muy cerquita de la pared. Ujú. Cuando surgió la oportunidad, me parece inteligentemente, de armar la obra en ese espacio central de la sala, ¿no? Central y como entre dos columnas y con una tarima que está a 30 centímetros del piso, que previamente tenía la pareja desnuda de Andrea de Jong, ahí instalada en Clem. A mí me pasó una cosa que me encantó porque me sacó de la matriz de premio y me llevó a trabajar una obra, te diría, site específica internamente e instalativamente, más allá del premio. Entonces me desmarqué, digamos, de la presión del premio y trabajé en mi mejor potencia, romántica, digamos. Entonces tuve que trabajar en mi taller, en el piso. Yo no tenía una tarima, no podía replicar la tarima, así que tuve que hacer un trabajo muy intenso. Y yo sé que, bueno, que tiene un límite el trabajo en el taller cuando uno va a hacer una obra en un lugar que no lo puede replicar. Tiene un límite, y tiene un límite que hay que respetarlo porque la obra, si yo quiero que dialogue con el espacio, ¿sí? Yo no puedo forzarla, yo tengo que desembarcar en el espacio y armar ahí en el momento, digamos. Puedo ir con una matriz previa, pero no puedo calcar lo que yo Claro. en un taller. Ahí creo que mato el espíritu de la obra. Entonces, De todas formas, perdona que te sí, interrumpa, de todas formas hay una fuerte presencia de lo lúdico en tu trabajo. para mí, yo estuve varios días armando en Clem, la gente de Clem que ya me iban a traer una almohada para dormir. Yo desembarqué con un montón de elementos y sí, jugué como un niño. Eh, afortunadamente, afortunadamente fue el mejor momento del 2020 antes de la pandemia,
porque desembarqué con todas mis recolecciones de objetos que había traído de Patagonia y del taller y de mi propio artillería de gabinetes y curiosidades del taller, dibujos, de todo, y con varias cajas, y como un niño juego, porque el teatro científico se trata justamente de poner Quizás, algo, discúlpame, algo que las piezas se dialogan entre sí a partir de la percepción, ¿sí? Y de una simbiosis, pero no de un racionalismo. Y ahí es donde aparece el juego intuitivo, ¿no? El juego en el mejor sentido de la palabra. ¿Sí? Cómo las piezas se llaman unas a otras a partir de las analogías de las formas, ¿sí? De las historias personales de cada pieza. Y ahí empiezo a jugar. Creo que la ciencia es el gran arte del juego, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? La instalación me parece que es el gran arte del juego de la percepción y la sensorialidad ante los elementos. claro. Perdón, te interrumpí. Y Pablo, Sí. en todo el premio digo, se ve una intercomunicación en las obras, seguramente Graciela Tacchini ha tenido mucho que ver también con la distribución en sala, ¿no?, de las distintas obras, pero ha realmente quedado una muestra en donde parecería ser como que cada premio se potencia con el otro, ¿no?, en este diálogo que se ha construido en la sala. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención en tu trabajo es una cierta actitud muy participativa posible por parte del espectador, tanto desde el espacio como desde esta presentación que haces de los objetos. Yo me imaginaba, por ejemplo, haciendo una visita allí con alguno de mis nietos y estaba pensando, digo, pero esto seguro que sería un encanto para cualquiera de ellos, porque era primero que la altura, ¿no?, a la que estaba presentada la obra, y lo otro, el espíritu que tiene esa obra, que fuertemente invita a la participación. ¿Cómo lo ves eso? ¿Coincidirías con esta aproximación? Absolutamente. ¿Querés que vayamos viendo algunas imágenes mientras vamos reflexionando sobre Dale, esto? dale, me parece perfecto, sí, Vale. claro. Voy ahí. Espera, ¿eh? Pero esta es la imagen anterior. Sí, Mira, voy a ir a las 100 y pico de imágenes que traje. Primero bueno, vamos a mostrar primero una imagen, si te parece, de cómo se ve el teatro científico, ¿sí? claro. Esta es una pequeña aproximación de cómo se ve, para aquellos que no pudieron ir a verla, ¿sí? Esta tarima tiene aproximadamente 30 centímetros de alto por casi 3 por 2, 4 por 3, algo así, es bastante grande este espacio. Sí, Y uno puede recorrerla, es una instalación descentrada, no tiene centro, justamente se trabajó con la contrapartida del conocimiento científico que está centralizado en un eje, ¿sí? Acá damos vuelta como una media, esta idea de que todo puede estar articulado a través de un eje medular, y no, acá lo articulamos de la periferia, y lo que lo articula es el visitante que da vueltas y construye su propia narrativa dinámicamente, dando vueltas. ese dinamismo entre periferia y centro es también otra característica interesante de la obra. Es como que el recorrido periférico te permite esa actitud, ¿no? Y busca un poco esa actitud. Me gusta esa actitud porque... Tenemos alguna dificultad de conexiones, ¿no? Ah, yo te veo bien, ¿eh? Yo estoy bien ahí. Ah, perfecto. Estoy bien. Pero bueno, bueno, esta es otra pieza, esta es una vértebra de ballena gigante, recolectada en Patagonia. Acá hay dibujos de humo, hay huesos, geometría sobre humo. Es un pequeño cangrejo, registrado en el momento, un cangrejo, digamos, ya disecado en el mar Patagónico, que ahora forma en el momento de su recolección, que ahora está dentro del teatro científico, ¿sí? Acá hay imágenes del teatro, ¿sí? Caracoles, dibujos de elefante, un dibujo de elefante, porque siempre la biología a mí me parece maravillosa cuando empieza a ser lúdica, o sea, en el límite de la ciencia ficción. El elefante es como, para mí, el dinosaurio de la contemporaneidad. Más para los argentinos, que un elefante existe, pero existe en África, ¿no? Existe como en el allá, Claro. en el allá lejos. Y la vértebra de ballena me parecía que era la evidencia tal vez de este dinosaurio, ¿no? Y buscar trabajar con el imaginario, que es donde el niño va a anclar. Donde el niño va a anclar, vos hablabas del niño. Quiero mostrar una imagen que habla justamente
de la actitud esta imagen, mira. Esta es una... mira. Esta es una niña, ¿sí? Una niña que es mi hija cuando era chiquita. En la vitrina biológica que yo armé Site Specific también para Fundación PROA. Y acá pasó algo que para mí fue clave. En esta vitrina, que estaba llena de objetos, los niños venían y se ponían, estaban ratos larguísimos mirando todos los objetos. Y estaban ratos larguísimos mirando los objetos porque son objetos que a ellos les resultaban totalmente familiares, si se quiere, ¿sí? No eran objetos crípticos en sí. Era una hoja, era un nido de pájaro, un dibujo de un animal, un dibujo de un modelo molecular, pero que es bello y traslúcido. Y los niños fotografiaban y se generaba un diálogo. Acá están los niños, una visita guiada con adultos y niños en proa, y los personajes más activos eran los chicos. Y los que hacían las preguntas más honestas, más profundas y más controvertidas para el artista, las hacían los niños. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando la obra entonces para mí dispara el diálogo con el niño, yo creo que la obra funciona. Después dialogamos entre los profesionales, con los filósofos, con los críticos, e interpretamos. Pero en las artes visuales, la primera llegada de la imagen, sin ningún tipo de mediación intelectual, sino que sea 100% perceptiva, me parece que esa mirada prístina la tienen los niños. Y cuando esto funciona, yo soy feliz. Qué bueno que tengas esa actitud, porque yo también coincido en esta especie de reconocimiento de una sabiduría en el mundo infantil, distinta, seguramente, pero muy basada a la nuestra adultos, a la nuestra ya formados, pero muy conectada con estas cuestiones que tienen que ver con la percepción, la sensibilidad y la sinceridad. La sinceridad, justamente vos decís algo ahí que me interesa a mí. La ciencia se trata del resultado positivo, ¿sí? Atravesado por la verdad matemática. El arte se trata de la verdad sincera, ¿sí? Me parece a mí, la honestidad que se llama, ¿no? Que la obra sea honesta y sincera con respecto a de dónde viene y el diálogo que propone establecer, que yo creo que tiene que ser una obra que salga de la experiencia mítica de cada uno, personal, de la experiencia física. Y para mí esta es una imagen muy importante. Sí, acá hay un niño, una niña mirando sí, la mesa biológica y mirándolo en serio, Juan, mirándolo en serio, no está especulando, no está haciendo teorías, está viajando a través de los objetos y hace que la obra deje de ser una obra de museo, de archivo, para ser una plataforma para el pensamiento y el viaje para mí mi obra es una obra de ciencia ficción, ¿no? De ciencia ficción en el sentido más bello y amplio de la palabra. Sí. Pues sabés que una de las cosas que me parecía, viendo tu trabajo, era que había una invitación a ese viaje, ¿no? Que era claramente una invitación a esa exploración por ese mundo que propones con tus recolecciones y con la presentación de estos elementos que haces, por ejemplo, en teatro científico. Claro, y acá, por ejemplo, en esta otra instalación, sí, Los misterios de la jungla, de Julio Verne. Es tan importante para el hombre que quiere investigar la naturaleza entrar por la poética de la naturaleza. Te diría que es más importante entrar por Julio Verne que por entrar por el mismo Darwin, si querés, ¿sí? Que es una lectura académica, o entrar por leer a Bruno Latour, ¿sí? Para el campo de las artes visuales, ¿sí? O un teórico que intente indagar sobre los conflictos de la naturaleza hoy tan en boga. Yo creo que a la naturaleza hay que entrarle por el lado lúdico, ¿sí? Por Julio Verne, por todos los Julios Vernes que pueda haber. Y después especializamos la mirada y nos profesionalizamos, y lamentablemente nos separamos cuando nos profesionalizamos, y allá va el arte, allá va la ciencia, en un camino de divergencia que no me parece que sea muy productivo para el acto creativo. Te dejo de compartir pantalla, si querés, y volvemos acá. ¿Conectás estas formas de pensar tuyas con la actitud renacentista, por ejemplo? Bueno, yo encontré una matriz renacentista después de hacer esto. Al principio me sentí un rara avis, porque yo empecé con esto a fines de los 90, en la Argentina, a fines de los 90, la pintura, el arte era, ¿no? El grabado, dibujo, pintura,
fotografía empezaba recién a aparecer una instancia de instalación, empezaban a aparecer las performances, y después en el campo genérico, cultural, cuando yo decía que estudiaba ciencias, era como mal visto, inclusive te podría decir, desde el campo de las artes visuales, porque era una persona que supuestamente venía a coartar formas de dar sentido al De mundo, libertad. ¿no? ¿Cómo? O de libertad en De libertad de expresión, de sentido. de Yo expresión. decía, no, para nada. Yo soy científico, investigo, voy más allá. Cargo con un sentido racionalista en el laboratorio, pero eso no significa que te cargue a vos de sentido racionalista cuando estoy charlando con vos, cuando estoy dibujando, pintando, es una forma, es un momento del día. Claro, No, claro. así que bueno, si querés te comparto pantallas y podemos ver más imágenes del teatro científico, ¿crees? Estaría bueno porque había un tema que me gustaría que comentemos, que es el que, valga la mirada del fotógrafo, pude ver con el tema de cómo jugaban en términos de la representación volumétrica. ¿Cómo jugaste vos con el tema de la posición de determinados elementos, sus sombras proyectadas y los volúmenes que de alguna manera se adquirían con su posición y respecto a la luz que tenías puesta, ¿no? Yo no Sí. sé si pudiste manejar mucho el tema de la iluminación o si te tuviste que adaptar a ella y de alguna manera condicionar esa situación de los elementos, pero había realmente un cuidado interesante en lo que era el manejo de la sombra y la luz. Sí, Proyecciones. sí, mira, el desafío fue fuerte, yo trabajo muchísimo con la luz, trabajo con el default de la luz, te diría, trabajo con la proyección de las sombras. Y para proyectar sombras, lo Claro. que yo tengo que tener es apagarla, tengo que tener un cuarto oscuro. Entonces, mi mayor requerimiento era que hubiera silencio lumínico en la sala, porque son sombras muy sutiles, entonces tenía que tener una penumbra importante. Sí. Y que a la vez se pudieran ver los objetos, porque no era una caja de luz. El desafío era fuerte, pero yo confío, digamos, cuando voy a trabajar con penumbra, en que lo más importante es que haya penumbra en la sala. Y después vamos a ir buscando las sombras en el propio lugar, porque yo no puedo proyectar anticipadamente a priori, ¿sí?, el juego lumínico de la sala. Claro. Yo no soy pretencioso en ese sentido. Voy a compartirte una pantalla y vamos ahí a buscar tal vez. Perdón que esta quedó antes, pero sí, el desafío era, es el desafío lúdico, Juan, esto Claro. tenía que suceder en el momento, yo no podía, no era una escultura que la iba y la llevaba al medio de la sala, esto tenía que pasar, y mi desafío era que sucediera, buscar el lugar para que eso sucediera. A ver, vamos a ver un poco acá qué hay. Bueno, estas son algunas de las matrices que permitían, ¿no?, generar luces y sombras. Trabajé con muchos layers planos de dibujos sobre vidrio, translúcidos. Funcionaban bárbaramente bien, por lo menos desde mi óptica, ¿no? En términos de lo que sería esta multiplicidad de capas posibles también de ser recorridas. Claro, esto, si yo te decía, si la institución nos permitiera, nos sacamos los zapatos y en medias caminamos por acá adentro, y si fuéramos 100% coherentes con el teatro científico, podríamos llevar nuestros objetos y jugar y teatralizar, ¿sí?, una puesta en escena. Esta obra está hecha con ese espíritu realmente, no es una falacia. Acá hay proyección de sombras, pero quiero ir a una imagen donde se vean más las sombras. Quiero que se vean más las sombras, así la gente que nos está escuchando puede entender un poco a qué nos referimos. A ver. Mismo esos paneles en donde tenías los dibujos hechos con el tiralíneas, también tenían un recurso lumínico muy bien trabajado en degradés y a la vez en proyecciones, ¿no? Sí, que voy a atravesar. Bueno, todo es un trabajo de proyección, ¿no? Todo es un trabajo de proyección. Por eso para mí, esto es el taller. Esta es la previa en el taller en una situación de mayor oscuridad, ¿sí? Yo no quería que sucediera esto en la sala, donde se viera tan fuertemente la obra en su carácter lumínico. Yo lo que quería era que se viera de esta forma, ¿sí? La luz al servicio del teatro de sombras, ¿sí?, de un teatro de sombras.
Por eso los objetos son prácticamente muy leves, ¿sí? Son muy volátiles. Esta es la mesa lumínica. Acá se ven las sombras, ¿sí? Acá se ve, digamos, un poco Exactamente a eso me refería, cómo ¿ves? empieza a trabajar. Cómo de, Y cómo cuando de uno, alguna manera esos paneles transparentes exacto. se completan realmente con la proyección de la sombra. Sí, y esto le arma, en realidad vos la sombra, lo que me interesa es trabajar con la sombra en sala, y en esta instalación, aparte que es a pique y es descentrada, es que la sombra es un fenómeno espacial, ¿sí? Si vos dibujás la Claro. sombra, la mataste. La sombra es dinámica, habla de tu posición ante el mundo. Entonces acá, de acuerdo a cómo vas Muy circulando la interesante obra, eso. aparecen las sombras o desaparecen las sombras, y las sombras adquieren y transforman la escena. Vos El, sabés que hay algo muy interesante que yo conecto con el trabajo fotográfico en esto, que es el hecho concreto de que cuando el fotógrafo trabaja en exteriores, también tiene que actuar con esta situación en donde no está poniendo la luz, porque lo que está buscando es la relación entre la posición de la luz, el sol, que no lo puede controlar en términos de su movimiento, y el sujeto. Y entonces, el fotógrafo ¿qué hace? De alguna manera lo que estás proponiendo, ¿no? Que el recorrido a los costados en el entorno de ese sujeto le permita visualizar cómo funciona esa sombra proyectada o ese volumen que le da la luz sobre el personaje. Muy interesante. Absolutamente. Yo reconozco en mí un imaginario muy fuerte fotográfico. Bueno, mi padre sacaba fotos, filmaba, yo dibujaba mucho, pero y tuve un gran trabajo intuitivo con la cámara de fotos, ¿sí? Cambiando los lentes, con la Minolta viajando. Y después en el plano artístico, digamos, me volqué a la experimentación con el fotograma, y la fotografía tiene un anclaje racional muy fuerte también, de la geometría, la composición en el espacio, y de la pintura también, ¿no? Y ya a mí la fotografía me resulta un universo muy, muy cercano, por más que no tengamos la obviedad del papel fotosensible en esta instalación, ¿no? Claro. Es Vamos, más la actitud, porque incluso el fotógrafo que sale a sacar fotos, lo claro, que hace es venirse con una bolsa llena de piedritas y de cachivaches y de exacto, cosas, y después tiene que elegir, y tiene que decir, como seguramente te pasará a vos, esto queda, esto no queda, esto lo hago para tal cosa, esto para tal otra, y de esas 300 fotos que hizo, se queda con las que realmente le exacto. abren otra posibilidad. Mirá, esta escena, por ejemplo, es una escena del taller, ¿no? Del trabajo previo. Y, por ejemplo, en el taller yo voy trabajando, voy armando escenas, ¿sí? Y buscando ángulos, ¿sí? Buscando ángulos de visualización, que yo creo que es el trabajo del fotógrafo cuando sale a la calle a capturar, Claro, ¿no? Vas buscando claro. ángulos y probando la luz, y es como una pintura volumétrica lo que termina sucediendo. Pero bueno, toda esta escena que yo buscaba en el taller era sencillamente, creo yo, hacer gimnasia visual, porque después cuando yo iba a Clem, digamos, al teatro real, el escenario Claro, era otro, la luz era otra. En mi taller yo tengo una ventana, tengo un patio, en Clem estoy en un subsuelo, pero bueno, esto era un ejercicio, digamos, como claro, previo. ¿sí? Ejercitar. Acá se ve bien, mira, acá se ven bien las sombras, y yo decido trabajar a priori, digamos, con elementos translúcidos para que no queme la sombra, que la sombra cobre valor, ¿sí? Sea un elemento gráfico a la altura ¿no? de los otros objetos. Acá lo que no vamos a ver nunca, por ejemplo, es una pintura con muchos volúmenes de colores, una pintura expresionista, ¿sí? Porque Seguro. claramente competiría con la sutileza de esta retórica visual, y que es una retórica visual, si me permitís el término, estoica, ¿sí? Es una retórica visual de lo mínimo, ¿sí? De la economía de recursos visuales. Y esto, digamos, responde claramente a una plataforma ética de pensamiento científico, ¿no? La ciencia va siempre por el camino de la mayor economía, ¿sí? Cuanto más simple, lo sentimos los científicos, cuando la formulación visual y matemática es más simple, es más bella, y si es simple y bella está más cerca de ser verdadera, ¿no? Una trilogía platónica. De alguna forma, yo no quiero hacer una bajada de línea con respecto a eso, pero
en mi obra y en teatro científico se ve claramente cómo utilizar los recursos más económicos posibles, más económicos, y obtener el mayor provecho posible a nivel perceptivo e instalativo. ¿Sí? Creo que esto que estás explicando me cierra con esta charla una serie de elementos de los que había visto contemplando tu trabajo. Pero en esta última parte de la conversación que estamos teniendo, lo que de alguna manera estás contando, creo yo que es de algún modo una de las motivaciones, o uno de los motivos, perdón, que yo encuentro como origen de este clima tan participativo que tiene la obra. Me parece que toda esta cuestión lúdica, esta sutileza y esta simpleza en la búsqueda de la belleza, es lo que de alguna manera invita a esa participación, ¿no? No es para nada críptica la obra, y entonces esta invitación a la exploración se hace mucho más franca. Bueno, gracias, me gusta lo que decís. Yo busco eso, yo busco, para mí la obra de arte es un fenómeno más del ser artista, ¿sí? Y para mí la obra de arte digamos, conocimiento empaquetado en formato visual, es una palabra que uno lanza a la sociedad, es claramente para mí un diálogo con la comunidad, porque si no yo no aceptaría una invitación para mostrar en un museo público. Si yo no pretendo dialogar con la sociedad, no acepto una invitación a un espacio público, lo dejo dentro de mi taller. Cuando yo acepto ocupar un espacio público, que es un privilegio poder tener la oportunidad de hablar con el público a través de la Academia de Bellas Artes, entonces para mí la obra es un diálogo, y el diálogo tiene que ser franco y claro. Yo busco decir un diálogo franco y claro, y cuando entonces el niño viene y me devuelve la palabra, repito, para mí este es el diálogo primordial, es el diálogo que yo busco como artista. Después lo vamos a cargar de sentidos, como hacemos ahora, y lo podemos intelectualizar y profundizar, pero tengo que partir de una base perceptiva, ¿sí? Claro. Ciencia es arte, es emoción, sensualidad ante lo que estoy viendo, y cuanto más las imágenes más arquetípicas, más llanas y simples sean, creo que facilita la interlocución con la obra, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y me parece que siempre estos análisis y estas, de alguna manera, reflexiones que se producen sobre este tipo de obras y sobre obras de distinta naturaleza también, ¿no? Uh-huh. Deben ser siempre, me parece a mí, posteriores a lo que de alguna manera surge de esta sensibilidad y esta actitud lúdica. Salvo en algunas concretas expresiones más vinculadas con lo conceptual, me parece que estas situaciones que estamos viendo son claro ejemplo de esta sensibilidad visual que de alguna manera construye y está puesta luego de esta serie de reflexiones que podamos hacer. Sí, porque aparte, ¿sabes qué me parece, Juan? Que yo puedo partir de esta escena, ¿no? Y dialogar con todo el mundo, porque los monstruos los conocemos todos, y si no los vimos en la realidad, los vimos en los sueños, o los vimos en los libros cuando éramos chicos, o los vimos después en el Museo de Patología de la Facultad de Medicina. Eh, pero bueno, son imágenes que nos permiten el diálogo, abren dudas, abren misterios. Eh, y llegamos a la conceptualización después, si querés, y a la abstracción más fina del pensamiento. Pero partimos de algo que nos interpela emocionalmente. Eso es lo que yo busco, ¿no? ¿Cómo puede dialogar un pequeño cráneo de un ser que no sé qué es, ¿sí? Con un árbol, ¿sí? Que yo fotografié en Misiones, y con un monstruo de Plinio el Viejo, ¿sí? Entonces, acá es donde se empieza a coser la literatura, y que puede ser científica o poética, de acuerdo al sentido que yo quiera darle. Y cuando estamos en sala, en el teatro, por eso yo lo llamo teatro, porque el teatro empieza a activar, Sí, no es una cosa contemplativa, es una cosa de acción, ¿sí? El teatro entonces se articula el teatro de la memoria, se articula el teatro subjetivo, y construimos mundo. Yo creo que construimos mundo a partir de hacer intelecciones de estas tres piezas, que yo las propongo, pero seguramente a vos también te van a interpelar y vas a poderme contar tu historia personal a partir de ellas. Un cráneo de roedor todos hemos visto, un árbol bello todos hemos visto, y los monstruos de la racionalidad también los hemos abordado. algunos monstruos también debemos haber visto. Algunos monstruos también hemos sí. El,
¿sí? Bueno, acá está el juego de las luces, acá se ve perfectamente el juego de la sombra. Lo que estamos viendo acá, Claro. tiene un lobo aullando, ¿sí? Lo que estamos viendo es la sombra. Y el lobo está dibujado sobre vidrio con pintura blanca, casi transparente, ¿sí? El dibujo, digamos, el mito del dibujo, digamos, ¿no? Que empieza con la proyección de la sombra que hace la amada ante su amado que se va a la guerra romana, ¿no? El dibujo, digamos, como primera técnica e instrumentación conceptual y material para fijar las imágenes del mundo, ¿no? Y esta imagen de teatro científico me gusta porque puedo relacionar intuitivamente la caparazón de un cangrejo del mar, digamos, Atlántico Sur patagónico, ¿sí? Con una mandíbula, un maxilar del elefante marino abandonado en una playa, con los caracoles encontrados en otra región de la Patagonia, y el dibujo de un lobo ya más mítico, ya más lúdico, del campo de la ficción, y ahí es donde entonces se articula el ¿Y diálogo, ¿no? y cómo se ve claramente la aparición de con la sombra de ese dibujo en esta imagen que lograste con esta foto, ¿no? Y Muy la fotografía, interesante, y no la, foto, solamente la forma en que lo presentaste, sino... el- Te y, escucho. y la fotografía, vos nombrás fotografía, en el caso de teatro científico de las instalaciones, es como el acto de fijar un momento del recorrido, ¿no? El, Ujú. por eso ahí volvemos un poco a la pertinencia de la fotografía, ¿no? La fotografía para mí fija, en el laboratorio lo que hacemos es fijar los procesos biológicos, no hacemos cortes histológicos, los ponemos en alcohol, siempre cuando uno quiere estudiar algo tiene que fijarlo, ¿no? Detenerlo en el tiempo, sacarlo de la gran tira, de ese gran flujo que es el tiempo, porque si no, no podemos agarrarlo, somos seres bastante limitados, ¿no? Para estudiar tenemos que fijar las cosas. Y fijar hay algo de matar las cosas, bueno, pero en el arte les De damos tenerlo, otra vida. de cristalizarlo, matarlo, sí, tal Sí, cual. sí, Claro, sí, claro. sí. El, Pero bueno, bueno, tendremos que ir cerrando. bueno, Ahí está una vista más general. Mirá qué interesante esta. ¿La podés agrandar un poquito para que se vea sí. Mira, esta imagen? voy a buscar otra, si me permitís, donde hay escala humana, Que se- si te parece, Ajá. donde hay escala humana, esta, Ah, no, sí. no porque Eso es esté muy yo, interesante para ver. esta la sacó No porque pues estoy yo. No, pero es la única foto que hay con personas, digamos, el día de la inauguración la sacó, creo, Marcela No, Costa pero o Vanessa. Acá se ve entonces la y escala. está muy bien. Exactamente eso quería decirte. Se ve muy bien el tema de la escala acá, que con los detalles que nos acercaron también a la obra, quizás se perdía un poco ese sentido de la dimensión, ¿no?, de la obra. Y Exacto. acá recobra la escala. Recobra la escala. Claro, la toma que estábamos viendo antes es un ángulo ligeramente desde la izquierda, en donde se veía el primer plano de la arboleda y al fondo la vértebra, ¿no? Exacto. Sí. Y acá hay dibujos, son dibujos de negro sobre negro, que no sé, acá juegan como un plano negro, geométrico. Pero bueno, acá está dibujada a partir de un fotograma de ala de insecto, ¿sí? Yo trasladé el fotograma con dibujo, ¿sí? Con tiralínea, acá he dibujado la retícula del ala de un insecto. Pero bueno, eso solo lo podemos ver con un cambio de zoom recorriendo la instalación, ¿no? Acá juega como un plano geométrico. Claro, El, claro, como un plano directamente negro. claro. Bueno, mira, y esta es la previa en el taller. ¿Sí? Mira, quedaron justo. Perdón el desorden del taller. Las cajas con los Pero objetos. si no Pero bueno, estuviera desordenado es porque no trabajás. Esto es sencillo. Taller ordenado quiere decir que hubo un fin de semana que no se sabía qué hacer y se ordenó. y se ordenó, exactamente. Cuando hay trabajo, el taller algún nivel de desorden tiene que tener. Pero bueno, esta tal vez me resulta interesante, como de una especie de boceto, ¿no? Es una especie de boceto. Después termina En esa situación. que yo lo vi en el momento, obviamente, no tenía forma de poder proyectarlo esto. Claro, Así que bueno. claro.
Bueno, realmente ha sido una aproximación interesantísima a tu obra. ¿Dejo de compartir, Juan, querés? Dale. Y, y ahí nos encontramos de vuelta en la pantalla, aunque más no sea. Acá estamos. Yo te El- envidio, la verdad que yo te envidio el lugar, porque yo estoy acá en mi trabajo, en mi estudio, y en mi casa también, pero digo, ver tu casa allí, en ese medio selvático, me parece estupendo. sí, es un privilegio, es un privilegio. La verdad que es un privilegio. No te voy a decir que no. Ahora me tengo que ir a buscar ahí unos cocos que están flotando en el río y a cazar unas liebres también para comer hoy a la noche. Buenísimo. Pablo, ha sido realmente un gusto charlar personalmente a través de estos medios que nos condicionan un poco, pero que nos sirven de alguna manera también para mantener viva nuestra sociabilidad, nuestras ganas de compartir cosas. Y me parece que ha sido muy productiva la charla para lograr un acercamiento a tu obra y a tus ideas. Bueno, Te lo muchas agradezco en nombre de la Academia mucho. gracias. Y bueno, yo agradezco a la academia, te agradezco a vos por haberme llevado a hablar de las cosas realmente que me gustan hablar. No siempre es fácil eso. Y realmente ha sido un privilegio tener una entrevista contigo y a través de la academia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.